¿Qué es la tasa real de interés? Bueno, la tasa real de interés, como lo dice, real, es pues esa tasa que me garantiza un consumo futuro. Habíamos visto acá en el ejemplo que si aumenta la inflación, pues entonces mi consumo disminuye para el futuro. Por lo tanto, yo necesito una tasa que me cubra esto. Esta tasa real de interés, pongamos acá por ejemplo, tasa real, pues va a ser igual a esa tasa normal que me están dando en los bancos. Por ejemplo, en este caso, el banco el banco está pidiendo un 15% y la tasa de inflación es de un 10%. Entonces mi tasa real de interés es mi tasa nominal, o sea, esa tasa que yo veo en la calle. Imagínense que yo estoy haciendo un préstamo y lo estoy haciendo a esa tasa del 15%. Al próximo año me van a entregar un 15%, pero si la tasa de inflación es del 10, no fue de un 15. O sea, yo no estoy aumentando en realidad mi ganancia en un 15, solamente lo estoy aumentando entre la diferencia entre esa tasa que me estoy recibiendo y lo que estoy perdiendo por la inflación. Y eso es mi tasa real de interés, que es igual a ese 15% que me estoy ganando por prestar el dinero como banco, menos esa erosión que tengo en mis ganancias porque subieron los precios. Y ahora yo lo que puedo comprar es un 5% más. Y entonces eso es lo que realmente estoy ganando. Por lo tanto, esa es mi tasa real de interés. Entonces podemos poner acá que mi tasa real de interés es igual a, vamos a ponerlo aquí, mi tasa real va a ser igual a esa tasa nominal, ¿verdad? Esta tasa de acá que estoy recibiendo, menos, ponemos sí, menos mi tasa de inflación, a la cual llamamos pi. Y lo que tengo aquí es mi tasa real de interés y lo que hemos hecho es despejar el costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué mi tasa real de interés es mi costo de oportunidad? Porque es lo que realmente me estoy perdiendo cuando decido prestar el dinero, cuando renuncio a él. Entonces, mi tasa de interés tiene que ser igual a esa tasa real más la inflación. Entonces podríamos reescribir esta formulita de acá. Control C. Y poner acá tasa real de interés, que no es más que mi tasa nominal menos la inflación. ¿Cuál tasa nominal voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar, como habíamos dicho, esta que me están dando el Banco Central o los bonos del Banco Central. Ejemplo, la tasa a la que el Banco Central está pidiendo prestado. He visto bonos a un 9%, pero también he visto que la tasa interbancaria, o sea, esa tasa que usa el Banco Central para prestar de un banco a otro, que también es una buena, yo diría que hasta mejor, de cuál es la política del Banco Central. Ande un 0.055 o sea, un 5.5%. ¿Verdad que sí? Y las expectativas de inflación, eh, vi que la política del Banco Central era de un 4.5%. Vamos a ponerla de un 0.4 en el ejemplo. 0.4%. En este caso, entonces, mi tasa real de interés, déjame poner acá, Banco Central, Banco Central, tasa real, y pues de nuevo,
pongo la tasa que me está pagando nominal el banco o por yo prestarle dinero y le quito la tasa de inflación. Y lo que estoy viendo es que la tasa real a la que me está pagando el Banco Central por yo prestarle mi dinero a un 2%. Solo en un 2% va a aumentar mi poder adquisitivo si yo le presto al Banco Central. Por lo tanto, ese 2% acá en mi ecuación sería mi tasa real y mi costo de oportunidad. Fíjense algo, señores. Aquí cuando yo bajé la tasa de inflación a un 4%, que antes la teníamos en un 10%, la tasa real de rendimiento, miren cómo aumentó. Entonces fíjense cómo cuando disminuye esa tasa de inflación, entonces esa tasa real aumenta, lo que mismo el poder adquisitivo de las personas va a aumentar en la medida que una tasa de inflación sea baja. Está muy influenciada la tasa de interés por la tasa de inflación. Entonces, eh, es lo que tenemos acá, señores. Tenemos de repente mi tasa de interés es igual a mi tasa de real mi tasa real o mi costo de oportunidad más mi tasa de inflación. Y el otro elemento a tomar en cuenta, si hablamos de tasa de interés y de su conformación, pues es lo que se llama el riesgo. Cuando yo agarro y presto dinero, pues existen ciertas probabilidades de que tú no me puedas devolver esa tasa de interés al tiempo que corresponde, que el tiempo ya también es otra cosa que hay que tomar en cuenta en la tasa de interés, ¿verdad, señores? A mayor tiempo, pues esto de acá se hace más grande, también la inflación crece y mi costo de oportunidad también se hace más grande. Entonces, el tiempo es otra variable que debemos incluir acá, pero pues es de eso ya vamos a obviarlo y a concentrarnos acá en el riesgo. Como decía, el riesgo es esa probabilidad de que suceda algo y que tú no me puedas cumplir con esa tasa de interés o esos rendimientos que me había prometido. Hay dos tipos de riesgo. Hay lo que se llama riesgo de mercado y riesgo que no es del mercado, no mercado. El riesgo del mercado es un riesgo no diversificable. Es un riesgo que no se diversifica. Este riesgo no es diversificable porque es ese riesgo que en conjunto está sufriendo todo el mercado. O sea, si tú le estás prestando un pollero y viene y entra una enfermedad para los pollos y mata a todos los pollos, no fue solamente ese pollero. Cuando tú invertiste en pollos, pues tenías que tomar en cuenta este riesgo. El riesgo de que pudiera llegar una enfermedad y aniquilar todos los pollos. Entonces, cuando hablamos de riesgo de mercado es ese riesgo que no puede ser diversificable y que por lo tanto lo debes cobrar. Ahí entra la tasa de inflación y lo más seguro, si de repente tienes inversiones que tienen que ver con moneda extranjera, eres importador o exportador, parte de tu riesgo del mercado tiene que ver con eso. Entonces, ese riesgo del mercado lo debemos cubrir y lo que tenemos es un número. Ahora, cuando hablamos de este riesgo de acá, de este riesgo que no es del mercado, entonces lo que estamos hablando es de un riesgo diversificable. Cuando hablamos acá de riesgo de no mercado, ese riesgo que no es que es diversificable. Nos estamos refiriendo, señores, por ejemplo, decíamos que en el mercado de pollo puede llegar una enfermedad que mate a todos los pollos sin importar el pollero, pero hay polleros que pueden quebrar
por mal manejo administrativo, qué sé yo, chismes en la empresa, malos vendedores, o sea, hay un sinnúmero de cosas que pueden afectar a ese individuo solamente que le prestaste. Y esto, por ejemplo, ya tiene que ver mucho con la confiabilidad que tiene el mercado en este individuo, cuáles han sido, pues, cómo se ha ido comportando, cómo se maneja. Y este riesgo, pues, es diversificable. Si agarramos, por ejemplo, si en este caso Pedro, Juan Pedrón, que es el prestamista, en vez de prestarle el total del dinero a Pedro, que es pollero, pues se lo presta también a otros polleros y la gente que quizás no se dedica a la industria de los pollos, quizás le preste cierto dinero al Banco Central, le puede prestar cierto dinero a personas que se dedican a la industria del software. Y de esa forma ya él no sufre tanto riesgo por estar metido en el mercado de los pollos solamente. Entonces, le debo poner un monto de dinero a esta R, o sea, a este riesgo que estoy tomando por sacrificar mi dinero, por prestar mi dinero. ¿Qué numerito podemos poner ahí? Bueno, ahí, señores, hay un montón de fórmulas, hay un montón de criterios y se ha hablado mucho, hay libros enteros que hablan sobre cuál es la prima de riesgo o cuál es el premio por el riesgo que yo tomo. Pero hay uno que podemos establecer y que es muy simple, que a mí me gusta mucho, que es imaginarnos que yo pedí estos 1.000 pesos prestados para poderlo prestar a Pedro. Entonces, si yo lo pedí, por ejemplo, a una tasa del 2% o del 5 o del 7, pues de repente este podría ser mi riesgo que tengo que tomar, o sea, tengo que devolver ese dinero a la mala. Tengo que tener una ganancia mínima, que es la tasa del mercado, y además tengo que ganar mi inflación. Entonces, pues yo podría poner acá que estoy pagando esa tasa de interés a la que me prestó cierto banco para yo poderle prestar a Pedro, que quizás no tiene acceso al banco. Entonces, a esto le podemos llamar costo de capital y podríamos de nuevo volver y reescribir esta fórmula y cambiar esta partecita de aquí y poner aquí costo de capital. Y así, por ejemplo, tengo tres elementos para poder formar lo que es mi tasa de interés. Tengo por un lado mi costo de oportunidad, tengo por el otro lado mi tasa de inflación y por el otro lado tengo este otro elemento nuevo que acabamos de incluir, mi costo de capital, mi costo de capital. Y pues acá, junto con el tiempo, decíamos, pues tengo todos los elementos que sin importancia es el banco central o el banco que sea o cualquier ser humano que esté prestando dinero, tiene que tomar en cuenta. También es el costo perdón, es la tasa que debe tomar en cuenta alguien que hace una inversión. Son elementos para determinar el rendimiento requerido por una inversión. Son los elementos, señores, que nos están hablando qué elementos debería cubrir esa oferta de dinero y qué elementos debería cubrir esa demanda de dinero. Podríamos seguir hablando más de la tasa de interés, de ese precio que tiene esta variable económica que es el dinero. Em, pero pues debemos seguir en próximos videos. Entonces, espero les haya gustado. Tasa de interés, seguiremos hablando de ello. Bye.